Gloria, Señor, a tu nombre. De esta manera voy a pedir que vayamos abriendo la palabra del Señor. Y vamos a estar meditando en esta hora en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y vamos a estar meditando la palabra de Dios del versículo 14 al versículo 18. Capítulo 16 del Evangelio de según San Marcos. Vamos a estar meditando en la palabra, versículo 14 a 18. Y cuando lo tengan me lo dejan saber con un fuerte amén. Ya escuché 3 amenes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo sé que vemos más que eso en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Vamos a hacer un ejercicio más y de esta manera nos ponemos todo en pie en reverencia a la palabra del Señor. Después de esto ya vamos a estar un tiempito sentados y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Yo quiero que repitan conmigo esa última parte. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Gloria al nombre del Señor. Dile que está a tu lado. Señales que nos siguen y pueden tomar su lugar. Señales que nos siguen. Ese es el tema por el cual vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta tarde. Ahora, ¿qué son señales? Los que saben manejar, los que tienen licencia, y los que tampoco tienen licencia, que han manejado, saben que señales están las señales de tráfico. Y en las señales de tráfico te dicen alto. En Puerto Rico dicen alto y parece que dicen Coca-Cola, por si acaso. Porque no saben lo que es un alto, no se paran, sino que le siguen. En otros lugares sabemos que hay otros rótulos que dicen no voltear a la izquierda, no voltear a la derecha, no girar en U. Y hay muchos que he dado cuenta que dicen no virar en U y como quiera voltean en el U, ¿verdad? Hay diferentes tipos de señales que las vemos en los tráficos. Hay diferentes señales que hemos visto en las personas cuando no saben, no tienen la dicha de poder hablar, que son personas sordas. Y ellas pues como se comunican a través de las señales, los sordomudos. Sabemos, hay tipos de señales en las cuales, por ejemplo, el matrimonio, cuando el esposo mira a la esposa o viceversa, la esposa mira al esposo, no tiene que decir mucho, sino que con la mirada le dijo todo. Los padres a los hijos ya no tienen que estar corrigiéndolos constantemente, sino que ya los hijos conocen cómo son los padres son como son los hijos, y ya con la mirada que les echan. ¿A cuántos todavía nos siguen echando los ojitos? Hay unos que no quieren decir nada por si acaso, ¿verdad? Yo de vez en cuando miro para este lado porque en este lado se sienta mi mamá y no me dice mucho, pero con la mirada me dice todo. La cosa es que nosotros tenemos que saber que señal es algo, una acción en la cual algo se debe de llevar a cabo. Y la palabra del Señor dice claramente, cuando leemos el Evangelio de Marcos, dice, y estas señales seguirán. ¿Cuáles señales? Bueno, reconocemos que Dios desde el principio, cuando creó al mundo entero, Él hizo algo maravilloso y nosotros podemos ver y saber y mirar. Cuando miramos por la ventana vemos lo que es el sol, vemos lo que es la luna, vemos lo que es la estrella. Podemos ver la creación de Dios y mirar la señal que Dios hizo. Hizo la creación en medio de todo lo que ha constituido. De la misma manera también a nosotros nos ha dado aliento de vida y reconocemos que hay un Dios. El que diga que no hay un Dios, está en problemas. Porque hay un Dios que en la misma naturaleza revela que Dios existe. Y estas señales seguirán a los que me siguen. Hay muchos
que cuando comenzamos a buscar, comenzamos a ver cosas que no existen, pero nuestra mente juega con las vidas. La medicina se ha multiplicado en gran manera, pero el pecado se ha multiplicado aún más. Cuando digo cosas que ven que no existen, estoy hablando lo que a la ciencia le llama la esquizofrenia. Yo verdaderamente no sé por qué me estoy metiendo por esta área, pero Dios conoce el corazón de cada vida y conoce por lo cual está atravesando cada corazón o cada familia. Cuando estamos hablando acerca de la esquizofrenia, es una enfermedad en la mente en la cual cuando miras los términos te das cuenta de que los médicos dicen que solamente puede ser curado a través de dos maneras. Una a través de lo que es la pastilla o la medicina, o la otra cuando le ponen unos clases de rayos o algo que le ponen al cerebro, que lo que ocasionan es que le dan un refresh o un volvimiento en la memoria. Y muchas de las ocasiones los muchachos o las muchachas en parte pierden lo que es la memoria y pierden lo que es el razonamiento y pierden lo que es también las razones por las cuales estaba sufriendo de ello. Pero cuando nosotros miramos a través de la palabra, nos damos cuenta de que Dios nos ha creado perfectos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos hay perfectos en esta tarde? Si somos creación de Dios, somos perfectos. Ahora, de acuerdo a nuestra humanidad, no lo somos, porque todos cometemos errores. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque una de las cosas que Satanás ha hecho es que ha traído sobre la generación o la humanidad lo que son las maldiciones generacionales. Digan conmigo, maldiciones generacionales. Estas maldiciones han venido por causa del pecado. En medio de todo ello, la ciencia se ha multiplicado y ha declarado que hay tipos de enfermedades que verdaderamente no se sabe de dónde vienen, pero a través de la palabra sabemos que todo ha venido por causa del pecado. Cuando estoy mirando aquí, dice claramente en este versículo que acabamos de leer, dice, echarán fuera demonios. Y muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es que hay demonios? Pues déjame decirte que la Biblia dice que hay demonios, lo cual quiere decir que hay demonios. ¿Qué son demonios? Son espíritus que se mueven en ese ámbito en el cual tú no lo puedes ver físicamente, pero en el ámbito espiritual se revela y lo vemos a través de los diferentes frutos que conllevan las vidas de las personas. Uno de los frutos que llevamos podemos ver a través de lo que la mente del ser humano cuando comienza a pensar lo que es el suicidio. O cuando comenzamos a verlo a través de diferentes enfermedades o revelaciones en las cuales dice la palabra que ni aún con cadenas pueden atar al hombre porque tiene una fuerza sobrenatural. Esto viene siendo una persona que ha sido posesionada por los demonios. Ocasiones en las cuales la persona no quiere tratar en este tipo de área. ¿Por qué? Porque conlleva más allá de lo que conocen y cuando la persona no sabe lo que está tratando, lo que llega sobre su vida es el miedo. El miedo paraliza. Una persona que entra en un tiempo de pánico es una persona que queda esclavizada a lo que venga después. La palabra nos enseña que estas señales seguirán a los que me sirven, a los que me siguen. Aquellos que son obedientes a mi palabra. Cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra de Dios y comenzamos a buscar en Dios, una de las cosas que Satanás ha usado por mucho tiempo se llama la incredulidad. Se llama lo que es la duda. La duda es contraria a la fe. Y nosotros cuando estamos buscando de Dios, estamos buscando algo que no vemos, pero sabemos que existe porque nos ha dado aliento de vida para poder alabar y adorar. Y en su nombre declaramos que hay sanidad y hay salvación. ¿Están conmigo a esta hora? Ahora, ¿por qué hablo de esta manera? La palabra dice en el versículo 14, finalmente. Mírenlo en su versículo. Dice finalmente. Cuando dice la palabra finalmente quiere decir ahora sí. Ha llegado el momento. Hay algo que está por suceder que no se lo estaban esperando. En el capítulo 16 llegamos al momento en el cual Jesús había resucitado de entre los muertos. Los cuales muchos todavía
siguen debatiendo en esta área. No pueden creer que un hombre haya resucitado de los muertos. Jesús se encargó de presentársele a varias personas. Y la palabra dice en el libro de los Hechos más de 400 personas, por si acaso. O sea que esto es algo que no solo invitaron, sino que Dios verdaderamente se reveló a cada vida para que podamos entender que Cristo resucitó de los muertos. Aquello que por eso tenemos que creer lo que es por fe, porque esto no es por vista. Pero cuando dice en el versículo 14 finalmente, es porque Jesús se le había revelado en varias ocasiones a varias personas y les dijo le mandó a decir a sus discípulos: díganle a mis discípulos que voy delante de vosotros a Galilea. O sea, avísale que yo voy, pero aquí lo voy a esperar. Quiero que ellos lleguen. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha estado llamando de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, a diferentes tiempos, y seguimos nosotros dudando? En Puerto Rico hay un dicho popular que dice que hasta que no pegue con la piedra en la laja, no aprende. ¿Qué significa esto? Que hasta que no reciba el golpe, el cantazo, o que se vea en situaciones difíciles, no va a reconocer que hay un Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado esa parte? Tiempos de dificultades para que entonces vengamos a buscar de Dios. Tiempos que a lo mejor se han encontrado en la cárcel para reconocer que Dios ahí está presente. Personas que a lo mejor han tenido que caer en una cama de hospital para entonces recordarse que Dios les está amando. Hay diferentes ocasiones en las cuales Dios ha dicho, Dios ha hablado. Por eso es que dice ahora, finalmente, o sea, Jesús tuvo que hacer algo fuera de lo natural, algo que él había dicho, pero que no estaba para que sus ojos hubiesen sido abiertos. Cuando dice que finalmente es que Jesús mismo se le tuvo que presentar a los discípulos para que sus ojos fueran abiertos. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Déjame decirte, para ver a Jesús tiene que haber dos cosas. Una, vivir una vida llena en santidad o morirte. Mira cómo se callaron todos. Para ver a Jesús hay dos maneras en que se puede ver. Una, llevando una vida llena en santidad o muriéndonos. Porque todos tenemos que compadecer delante del gran trono blanco. ¿Ok? ¿Están conmigo en esa parte? Pero, pastor, si me está diciendo que el tema es estas señales me siguen, ¿por qué me está hablando acerca de muerte? ¿Por qué me está hablando acerca de incredulidad? Porque tenemos que nosotros reconocer sobre todas las cosas que Dios nos ha estado hablando de diferentes maneras, pero nosotros no estamos creyendo al llamado de Dios. Dios te está llamando a hacer cosas gloriosas, a hacer cosas grandes en las que la presencia se manifiesta, pero nosotros por cierta razón nos hemos quedado cortos o hemos estado dudando al propósito de Dios. Comenzamos diciéndole al Señor: yo no estoy listo, Señor, verdaderamente yo no soy la persona adecuada, Señor, yo no soy la persona que tú has estudiado. Déjame decirte que Dios al que llama lo respalda. Cuando Dios te ha dado de su gracia, donde quiera que tú paras, te vas a ser revelado que Dios está contigo. Por eso cuando estamos hablando acerca con sus discípulos, dice claramente que María Magdalena, y la palabra lo declara de esta manera, no lo digo yo, si lees en el capítulo 16, dice que María Magdalena, a esta a la cual Jesús le había quitado 7 espíritus inmundos. ¿Saben que una de las cosas que detiene la bendición de Dios es la duda? Estamos orando y creyendo que Dios está haciendo cosas grandes y gloriosas en medio de su pueblo. Y aquellos que no pueden percibir esta parte son las que están dudando y están, como quien dice, tratando de acortar la bendición. Pero seguimos declarando y orando que Dios va a hacer lo que va a hacer, porque Él sigue siendo Dios y Él no miente a sus promesas. Por eso cuando dice claramente: y estas señales seguirán a aquellos que me sirven. Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve. Yo no dije nada, pero por ahí alguien dijo: la botan, otros lo tiran o lo desechan.
Dios está buscando hombres y mujeres que verdaderamente no se dejen llevar por lo que ven, sino que se dejen llevar por lo que están recibiendo de parte de su Padre Celestial. Cuando nuestros ojos están enfocados en el hombre, vamos a estar fallando y vamos a estar dudando. Pero si nuestros ojos están puestos sobre Cristo Jesús, no hay quien te detenga. El propósito de Dios es que reconozcamos que Dios está levantando una iglesia gloriosa y las señales deben de estar siguiéndote. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque no se trata de ti ni de mí. La palabra dice, no lo digo yo, la palabra dice claramente, si no me equivoco, en el libro de Números, que se encontraba el profeta Balaam. La palabra lo describe como un profeta de Dios, profeta de Jehová. Pero sin embargo, cuando el ángel se le presenta al profeta, no lo ve. Por el burro sí lo vio. Sobre tú y yo, a veces queremos ser como el profeta, que no lo vemos, y te tiene que levantar como burro para que lo veas. ¿Cuántos burros hay aquí? La presencia de Dios está para manifestarse sobre los hijos de Dios. Y tú no vas a declarar lo que Dios está haciendo, sino que Dios va a declarar lo que está haciendo en ti a través de tu testimonio. Las personas pueden hablar y pueden hablar hermosa. Pueden ser personas muy elocuentes. Pero si el Espíritu de Dios no lo respalda, se quedó en nada. Decía el hermano el día de ayer, el hermano Omar, y me llamó la atención porque él utilizó algo que yo nunca lo había mirado de la manera en que lo utilizó. A mí me gusta sembrar plantas y tengo diferentes tipos de canastos o macetas, como le quieran ustedes llamar. Pero es la primera vez que alguien me hace ver la manera en que él lo hizo, porque él puso el macetero. Y cuando el macetero tenía dos, tenía uno que estaba lleno con tierra y una planta, y tenía otro que estaba vacío. Y al que estaba vacío le dio un golpe y se rompió. Pero el que estaba con la tierra y estaba diciendo, y le dio un golpe y no se rompió. Y a mí me impactó eso, porque me estaba diciendo claramente que si nosotros no tenemos la presencia de Dios, entonces somos nada. Por eso es que muchas veces estamos arriba y estamos abajo, porque nos falta presencia de Dios. ¿Cuántos nosotros podemos entonces decir que verdaderamente las señales nos están siguiendo, cuando aunque vengan los que vengan, no te muevas? No me lo entendieron. Que venga lo que venga, no te muevas. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios y estas señales te siguen. Tú no buscas, te están siguiendo. Dijo claramente el salmista en el Salmo 23: y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No me dice yo la estaré buscando, no me dice que a donde yo voy me va conmigo. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar conmigo en las buenas y en las malas. La misericordia, o sea, lo que son, queremos ver milagros de parte de Dios. Nosotros necesitamos involucrarnos cada día más con Él. ¿Quieres ver que Dios responda a tus peticiones? Comienza a meterte más con Él. No busques la petición, o sea, la que Dios te conteste, busca estar con Él y Él te contesta. Dice claramente en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadiduras. Pero en muchas de las ocasiones a nosotros nos gusta más buscar las añadiduras. Y estamos buscando las añadiduras y andamos remendando todo problema. Cuando tú remiendas un problema, nada más le pusiste una pequeña curita. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han tratado de ponerle un pedacito de té a la manguera de agua cuando se rompe la manguera? ¿Cuántos los han hecho? ¿Cuántos los han hecho? ¿Y cómo funciona esa manguera? Como si fuera nueva, ¿verdad? Tirando agua por donde quiera. Así está aquel que no está con Dios completamente, sino que se está llenando de curitas los días domingos.
y quiere que Dios haga cosas en su vida, pero está lleno de puras curitas, nada más está aparentando. Pero si tú quieres que las señales te sigan, métete en el río de su Espíritu Santo. Comienza a buscar esa llenura, comienza a buscar esa presencia y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, es maravilloso y Él es fiel. Pero para ello también nosotros necesitamos practicar la fidelidad para con Él. La autoridad de Dios es algo revelada para sus hijos. Y lo vuelvo y lo recalco. La autoridad es revelada. Hay muchos que tienen autoridad y no saben cómo usarla. ¿Por qué no saben cómo usarla? Porque no saben si la espada se agarra por la punta o se agarra por el mango. ¿Cuánto les ha sucedido? Que quieren agarrar una herramienta y no la saben usar. Trabajo en las compañías de las RVs y me trajeron a una persona en una ocasión, una persona nuevecita, que nunca había trabajado en una fábrica. Y trabajando en las fábricas de las RVs, sabes que te toca usar los diferentes tipos de pistolas de aire. Él había dicho que sabía y a mí me dijo, yo no sé. Dije, ok, ¿a quién le creo? ¿A ti o a lo que tú dijiste allá? Me dijo, yo no sé. Ok, so aquí te va esta. Ok, vino y me lo trajeron para que viniera a trabajar a mi mesa. Le dije, ok, aquí está la pistola de aire, por favor conéctala para que comience a trabajar. Y le trató de meter la manguera por el lado más gordo. O sea, no sabía ni siquiera conectar la pistola de aire. Después el otro problema es, ok, ¿sabes usar la pistola? Sí, ok, ahí está. Y comienza con la pistola. Y se le acabaron las balas a la pistola. Oye, ¿y cómo se vuelve a recargar esto? Esa es la pistola de Rambo. A esa no se le acaban las balas, le dije yo. No, si se le acabaron, no funciona. Dijo, pues ponle, aquí están las grapas. ¿Y por dónde se pone esto? Le quitó la manguera de aire, andaba buscando las herramientas, quería desarmar la pistola completa. Yo vengo y le digo, mira, perdóname, nada más, esta parte que está aquí, mira, nada más la haces así, y se abre, ahí van las balas. Hay cristianos que quieren que Dios se mueva, pero no quieren leer la dirección de Dios, no quieren leer la palabra, no quieren estar en oración, no quieren dedicar tiempo al ayuno. Quieren que Dios haga el milagro completo, pero no quieren dedicar el tiempo con el Señor, sino que le dicen a otros, oren por mí. Está como este muchacho, yo sé, porque te quería que le dieran el sueldo alto cuando empezó a trabajar. Dios a todos nos trae de cero a donde nos quiera llevar. No trates de apresurar el tiempo del Señor. ¿Saben lo que quiero decir con esto? No apresures el tiempo del Señor. No sea que cuando tú comiences a hacer las cosas, después termines y caigas en vergüenza. Dice claramente que cuando Jesús habló con los 11, yo no sé, déjame ver. En versículo anterior le dice, y les dijo a los 11, dile a los 11, a mis discípulos y a Pedro. A Pedro fue el único que lo mencionó por nombre. Es más, voy a abrir la Biblia para que no digan que yo ando exagerando las cosas. Pero cuando vayan conmigo a Mateo, yo quiero que abran su Biblia, ahora en Marcos, perdón. Y vamos al capítulo 16. Y yo quiero que tú mires ahí en ese versículo y comienzas a mirar y a meditar lo que está hablando. Porque cuando comienza a revelarse, le dice de esta manera, dile a mis discípulos. Y ya se me perdió, me la llevaron. ¿Para dónde me la llevaste, Wilfredo? ¿Me lo quitaste, verdad? No. Ok, versículo 7 dice, pero id decirle a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Cuando está diciendo, ve y dile a mis discípulos y a Pedro, una de las cosas que le dijo claramente Jesús a sus discípulos es que le era necesario padecer en Jerusalén, que él iba a ser muerto, que iba a resucitar al tercer día, pero que él iba a subir a la diestra del Padre, y cuando subiera a la diestra del Padre, le iba a dar autoridad a todos sus discípulos para que hicieran diferentes señales, para que su nombre fuera predicado por toda la tierra. ¿Okay? Pero Pedro fue el que le negó a Jesús. Dice la palabra que Pedro le siguió, pero
No una, no dos, pero ¿cuántas veces le negó? 3 veces. Cuando le negó por tercera vez, su corazón quedó contrito, quedó quebrantado, porque se dio cuenta que le había fallado al que dijo: hasta por ti doy mi vida. ¿Cuántos hemos dicho que Dios es el primero en todo? Señor, te amo con todo mi corazón. ¿Cuántas veces he escuchado yo esa frase? Y cuando están en problemas, se olvidan que Dios ahí está con él. Y comenzamos a negar a Dios con nuestras propias acciones. Pero Dios te sigue llamando. Dios sigue teniendo misericordia para contigo y para conmigo. Y cuando llama a Pedro ahora, le estaba recalcando que aunque le había negado, aunque lo había abandonado, como quiera su propósito no se había acortado. Cuando leemos ahora aquí en esta porción y dice que estas señales seguirán a los que me sirven, a los que me creen, le estaba declarando otra vez más: aunque tú me fallaste, mi llamado está vigente. Aunque tú te has desviado, mi propósito se va a llevar a cabo. A lo mejor tú no me lo estás entendiendo. En el 1900, es que si digo esto me van a decir que edad tengo. Estoy jovencito como quiera. En el 1990 me encontraba en la iglesia de donde nací. Escuché la palabra por primera vez que cambió mi vida, en la iglesia Sinaí, en el 1990. Dios utiliza a un hombre, el evangelista Montgomery, Dempsey Montgomery, que venía desde Kentucky, un americano. Llegó a la iglesia, comienza a predicar la palabra y comienza y hace un llamado, y yo paso adelante para que oraran por mí, y él me dijo claramente: Dios te está llamando al pastorado. Tenía edad de 18 años y yo dije: eso no es para mí, a la edad de 18 años. Pues resulta que después me terminé casando, después terminé cometiendo errores en la vida como todos los demás, y me aparté de las cosas del Señor. A la edad de 18 años conozco del Señor, conozco el llamado, hago lo que Dios quiere, pero verdaderamente hago lo que a mí me da la gana, así como hacemos mucho hoy día. Pero el llamado de Dios está vigente. Dios no se tarda en nada de lo que ha dicho. Vengo y me aparto de los caminos, y a través en el 1998 Dios tuvo misericordia de mí. Dije claramente que muchos aprendemos cuando damos con la piedra, con la cabeza en la laja, ¿no? Aquellos que no se han dado cuenta, yo tengo una cicatriz aquí en mi cabeza de lado a lado, 28 puntos, donde un andamio se cayó de aproximadamente 20 pies de altura y nada más me rasuró la cabeza. Si me llega a dar en el centro, o me quedo paralítico de por vida, o hubiese quedado muerto en ese momento. En el 1998. A finales de 1998 me reconcilio con el Señor. Estando en la casa del Señor, comencé a trabajar con el pastor Alfredo Sánchez. Y estando trabajando con el pastor, el Señor vuelve otra vez y me hace el llamado diciéndome: no me he olvidado de lo que te llamé a hacer, ni pienses que te vas a escapar. En el 2002 el Señor permite que comencemos a trabajar en el área pastoral. A los 18 años me llama, comencé a servir a los 30 años de edad. Dios te llama con un propósito. Le comentaba el día de ayer a una persona de lo que Dios hace cuando Dios tiene misericordia con el que Él tiene misericordia. Y le estaba comentando que cuando comencé a servirle al Señor, que comencé a temprana edad, me sentía solo porque la familia no estaba. Y le comentaba a la persona diciéndole, y mi mamá llegó a los pies del Señor y comenzamos a trabajar, y ella por un lado y yo por el otro, y comenzamos a orar, pero mis hermanos ninguno le quería servir a Dios. Pero nos mantuvimos perseverando y orando y creyendo que Dios iba a hacer la diferencia. Después al tiempo llega la que me da más candela.
No voy a decir nombre, miro para el cielo mejor para que no digan que estoy mirando a alguien en particular. No dije nombre por si acaso, pero ya lo soplaron por ahí. Y después llega una de mis hermanas y después al tiempo seguimos orando y ahora llegó otro de mis hermanos, con el que Dios le llamó desde mucho antes que a mí, pero se ha hecho más de corazón duro. Y después no de mucho, llega mi otro cuarto hermano. O sea, yo y mis otros 3 hermanos, ya vemos 4. Estas señales seguirán a los que me creen. No dudes que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida si tú te permaneces fiel en el Señor. Porque Dios te va a conceder lo que tú le has pedido. No porque tú se lo has pedido, sino porque tú te has ganado el corazón de Dios. Muchos quieren poner sus manos para que los hombres sean sanados. Pero déjame decirte que hoy en día muchos están haciendo esta parte, pero están vanagloriándose a sí mismos. Dios está buscando hombres que verdaderamente le den la gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Que lo que Dios hace, lo hace porque ha tenido misericordia. La misericordia es la que cambia, la que transforma, la que renueva vida, es la que restaura los hogares, es la que saca al drogadito, al alcohólico, saca al que está de pornografía, al homosexual, lo cambia. Es la misericordia de Dios. Por eso cuando dice claramente, y pondrá sus manos sobre los enfermos y sanará, no es tu mano, es la mano de Dios. Señales que me siguen. ¿Por qué? Porque aprendimos a depender completamente de la misericordia y de la gracia de Dios. No se trata de qué tanto conocimiento podamos tener. Se trata de qué tan sometidos estamos a Dios. Se trata de tu relación personal. Cuando tú quieres algo de parte de Dios, no lo busques por la necesidad que tengas. Búscale porque Él es Dios. Y Él te encargará de la necesidad. Porque al Dios que yo sirvo es un Dios que se compadece de sus hijos. La palabra dice de esta manera: si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Si nosotros como padres podemos darle a nuestros hijos a veces, ¿cuántos de nosotros le damos a los hijos a veces lo que no se merecen? Solamente a mí me ha tocado. Porque que yo sepa, yo tengo 2 hijos. Tengo 2. Y ninguno de los 2 ha sido la palomita más mansa por si acaso. Es más, al que ustedes ven tocando el teclado, así como lo ven pacífico, cuidadito. Porque esa es agua mansa de la cual líbrame, Señor. Y si no me creen, pregúnteselo a su esposa. Pero mis hijos, todos, right? Hasta me hace, ay no. Porque los hijos, nosotros como padres a veces hacemos lo posible por nuestros hijos. ¿Verdad que sí? A veces hasta dejamos de comer para que ellos tengan de comer. A veces hasta andamos con zapatos rotos para que nuestros hijos tengan los mejores zapatos. ¿Qué tú crees que Dios puede hacer contigo si Él te ha tomado por su hijo? ¿No te dará lo que tú necesitas? ¿Acaso Dios no estará mirando cada una de tus necesidades? ¿Acaso tú piensas que Dios no está mirando cada una de tus lágrimas? Déjame decirte en esta tarde que Dios está mirando todo y no se le pasa una. Porque te va a responder de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer en tu vida y la vida de los tuyos. Pero no busques lo que te está siguiendo. Deja que te siga, porque tú te tienes que mantener conectado al Padre. Mantente conectado al Espíritu Santo. Mantente conectado a la cruz del Calvario para que reconozcamos que nuestro yo debe de morir y que Cristo debe de vivir en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo dijo claramente, porque para mí el vivir es Cristo y el ganar
el morir es ganancia. Cuando tú te despojas de todo, entonces Cristo dice, ahora sí lo puedo yo llenar de todo lo que tengo para Él. Despojémonos de nosotros y llenémonos de Él que lo tiene todo. La mano de Cristo está sobre cada uno de nosotros. En las buenas y en las malas, sus manos te cubre. Nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Quiero hablarte, por si acaso vamos a empezar la predicación en estos momentos. Quiero hablarte acerca de unos cuantos jóvenes que la Biblia menciona. Que cuando yo los leí, cuando yo escuché un cántico que me impactó, porque últimamente no sé qué Dios está haciendo en mi vida, porque yo sé que Dios a todos nos habla de una manera diferente, pero estaba yo meditando en este cántico y cuando meditaba en este cántico, dice de esta manera, y comienza hablando acerca de hay una unción en el aire, y esta unción es la que cambia, es la que transforma. Es la unción en la cual muchos anhelan y desean esta unción. Pero ¿qué es unción? ¿Qué es unción? Unción es la presencia de Dios que cambia y transforma para un propósito. Muchos desean un cambio, pero no quieren despojarse de aquello que le está estorbando. Y comienza hablando acerca de Daniel, dice, un joven separado para Dios. Un hombre que dedicaba tiempo para buscar la presencia de Dios. Y en medio de un pueblo pagano, Dios lo levanta para su gloria y para su honra. Habla de un hombre como Elías. La Biblia lo describe en Santiago como un hombre como nosotros, semejante a nosotros, lleno también de pasiones. Pero cuando oraba Elías, hasta el fuego del cielo caía. Cuando oraba Elías, hasta la lluvia se detenía. Pero un hombre que sabía estar en presencia de Dios. Dice claramente que Elías en un tiempo huyó al escuchar la voz de Jezabel que quería la vida de él, pero se le había olvidado y Dios tuvo que hablar con él en una cueva para que reconociera que Dios tiene un propósito. Cuando hablamos acerca de un Moisés que comienza diciendo que era un hombre que verdaderamente tenía un temperamento fuerte antes de tener ese encuentro personal con Dios, pero después de haber tenido ese encuentro con Dios, era el hombre más manso sobre la tierra. Así como muchos que le hacen de todo y se quedan calladitos, ¿verdad? Personas que recitan la palabra diciendo, Jesús dijo claramente, cuando te pegan en una mejilla ponle en la otra, ser mansos como oveja, pero Dios dijo que sean mansos y no mensos. ¿A cuántos he escuchado diciendo esa parte? Pero Dios te dice que Dios quiere revelar su presencia sobre tu vida, y así como Moisés, que en su tiempo pudo escuchar la voz de Dios y estar en presencia de Dios, y su propio rostro resplandecía en su presencia. Cuando miramos a un Samuel, un hombre que desde su niñez supo escuchar la voz de Dios. Y no tan solamente escucharla, sino que también supo obedecerla. Y en tiempos difíciles, porque el pueblo de Israel se había apartado completamente de Dios. Hay veces que nosotros pensamos que Dios no puede hacer mucho, y Dios no necesita mucho. Dios lo que necesita es uno que esté dispuesto a marcar diferencia. Cuando tú comienzas a meditar en esto, entonces te das cuenta de que Dios puede utilizar a aquel que Él desea hacerlo cuando estamos dispuestos a ser usados por Él. Quiero dejarles saber con esto último. Dios quiere derramar una nueva experiencia de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ya no se trata de vivir bajo emociones.
Se trata de ser llenos de su presencia. Gracias, Gerson. Porque Dios quiere que seamos llenos de su presencia. No que seamos llenos de emociones. Porque la emoción va y viene. Pero la presencia permanece para siempre. Voy a pedir que nos pongamos en pie en esta tarde. Y mientras nos ponemos todos en pie, voy a pedir que cerremos nuestros ojos en esta hora. Levanta tu mano si tú quieres algo nuevo de parte del Señor en esta hora. Levanta tu mano al cielo si tú quieres algo nuevo del Señor en esta hora. Padre, cada uno, Señor, ha llegado a este lugar. Cada uno, Señor amado, reconocemos que delante de ti estamos completamente desnudos. Tú eres el que conoce nuestra entrada, nuestra salida. Tú conoces nuestras altas, al igual que nuestras bajas. Señor, en esta tarde, a cada uno, Señor, tú nos has hablado de una manera diferente. Padre, yo he pedido, Señor, que cada uno en esta tarde tenga su mano levantada. Padre mío, ahí donde están estas manos levantadas, mientras el grupo nos lleva, Señor amado, en este cántico que les he pedido que nos entone, te ruego, Señor, que tú seas el que estés ministrando sobre cada uno de los corazones y que tú hagas en esta tarde, Padre, lo que tú tengas que hacer. Aquel que se encuentra enfermo, Señor, en estos momentos reciba esa sanidad, ese don de milagros, oh Dios Padre. Aquel, Señor amado, que se siente, Padre mío, opresionado o está cautivo por cierta razón, Padre, en esta hora comenzamos a declarar que tu unción ha llegado, Padre, para romper y, Señor amado, derrotar todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Tú eres el que marca diferencia, Padre. Tu palabra lo declara y estos seguirán. Estas señales seguirán a tus hijos. Padre, cada uno en esta hora está esperando, Señor, algo especial. Ministranos, oh Dios. Ministranos, Padre, de acuerdo, Señor amado, a tu palabra y de acuerdo a tu Espíritu Santo.